Gracias, Carmen. Buenas tardes. Y sí, fíjate que ahora que estábamos escuchando toda esta cobertura del tema de Odebrecht, que es una investigación muy importante, que me hacía pensar cómo no es un caso aislado, es una forma de operar de muchas empresas en el mundo y en México, y se asientan en estos países como México, donde no hay un sistema de fiscalización de cómo operan las empresas. Nosotros con esta investigación que la iniciamos básicamente tratando de documentar las violaciones a derechos humanos que se han hecho con estos megaproyectos de desarrollo en comunidades, un informe que presentó el grupo especial de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que hablaba de unos 60 lugares donde ha habido violaciones a derechos humanos de parte de las empresas. Pues empezamos a documentar esto y nos fuimos encontrando una serie de cosas en la forma de operar de estas empresas, que no son solo las españolas, hay que decirlo, pero pues, no, la investigación se centró en estas empresas españolas, cómo efectivamente Fomento de Comunicaciones y Contratas, que es una empresa que adquirió recientemente Carlos Slim el año pasado, tiene la mayoría de las acciones y que es la que obtuvo la concesión más grande del proyecto ahora del nuevo aeropuerto, y que ha cobrado desde 2013 una indemnización de 19 millones de pesos mensuales por no porque la empresa está detenida. La presa que construyeron, la del Zapotillo, está detenida por una orden de la Suprema Corte de Justicia que consiguieron los pobladores por esos 25 metros que faltan, y que ni avanza ni no avanza, pero la empresa sigue cobrando mensualmente por la operación de una presa que no está funcionando todavía y que no se sabe si va a funcionar, porque la gente de estas comunidades ha dado una batalla muy fuerte para que no se construyan esos 25 metros que faltan. Es un pleito que lleva ya más de 10 años, porque implicaría la inundación de sus pueblos, que vamos, esa es la parte con la que nosotros empezamos, ¿no? El tema de la violación, de la inundación de las comunidades, pero luego empezamos a ver todas estas conexiones y esta forma de operar de las empresas. Ese es el caso de FCC, pero está el otro caso de Abengoa, que es la que construiría el acueducto que llevaría esa agua de la presa del Zapotillo en Jalisco a León, que, bueno, pues que es una empresa que se declaró insolvente desde 2015, y sin embargo tiene por lo menos 51 concesiones de distintas obras y de distintos megaproyectos entregadas por Conagua, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa, y que implican pues millones de pesos. La Abengoa tiene una deuda de 6,000 millones de euros, por eso se declaró insolvente, pero usa estos contratos que son de inversiones de muy largo tiempo, de concesiones de 20, 30 años, para conseguir que le den préstamos en bancos en el mundo. Y recientemente se empezó a usar un instrumento financiero que se llaman CKDs, que son de los fondos de pensiones, pues de las personas, de mexicanos, para invertir en esas empresas. Entonces, lo que vemos y lo que vimos pues a lo largo de este reportaje, que implica a estas dos empresas y a otras dos empresas españolas, que son Elecnor, Enagas, y a una italiana, Bonatti, es que lo que no hay es una forma de fiscalizar. No hay parte de las autoridades mexicanas una revisión de a quién se le está entregando la concesión. Uno se pregunta cómo le pueden dar a una empresa que se declara insolvente una concesión y seguirle pagando lo que en este caso le pagaron ya por el acueducto, son 1,600 millones de dólares. Uf, ni más ni menos, Daniela. Estamos frente a esta
investigación, bueno, el foco principal está en estas dos empresas españolas, pero tal como lo mencionas al principio, bueno, estamos viendo cómo en realidad en América Latina particularmente hay una especie de modus operandi de relación de estas empresas que van pues desarrollando este tipo de licitaciones o de explotaciones y luego van asociadas en algunos casos a escándalos de relación entre empresa y funcionarios o gente que finalmente está relacionada con las licitaciones de este tipo. Entonces, bueno, todo en conjunto nos lleva, digamos, a la necesidad de ver caso por caso de las cuestiones que están ocurriendo, donde, por ejemplo, aquí, como ustedes mencionan, en el caso de Jalisco, pues se están desalojando, queriendo desalojar a más de 1 millar de personas, de gente que se dedica al campo, para llevar precisamente esta agua fundamental para la actividad de los campesinos hacia ese corredor de Guanajuato, que ese es el foco de atención de una parte de la investigación que ustedes han hecho, y que bueno, pues ahí estamos frente a la vulnerabilidad de los grupos y de los pueblos que se ven afectados por este tipo de inversiones, fundamentalmente de empresas extranjeras y muy particularmente españolas. Daniela Pastrana. Sí, una de las cosas bueno, por las que también iniciamos esta investigación es porque estas empresas han firmado como una suerte de tratados internacionales de derechos humanos entre empresas que se dicen socialmente responsables y que se comprometen, pues, a cuidar los derechos humanos o a proteger derechos humanos, ¿no? Entonces, están obligados pues precisamente a cuidar que no haya afectaciones por el trabajo que ellos hacen, pero no lo cumplen, no cumplen ni sus códigos de ética ni estos pactos que han firmado ante la ONU como empresas responsables. En el caso del Plan Integral Morelos, que es el otro proyecto que estuvimos estudiando, que es un proyecto muy grande que implica 2 termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 200 kilómetros de largo que cruzaría Morelos, Tlaxcala y Puebla. Lo que ha pasado es que por lo menos 12 personas que se han opuesto, que han iniciado y demandado y presentado amparos contra estas construcciones, pues han sido encarceladas, han sido perseguidas, una historia que de pronto se repite mucho en este país y efectivamente en toda América Latina contra los defensores de la tierra y de las comunidades, por cosas que a veces parecen de sentido común. O sea, pensar en un gasoducto que rodea a las comunidades que están alrededor del volcán Popocatépetl, que es un volcán activo, y por donde van a pasar diariamente miles de litros de gas, pues uno piensa que, el simple trazo tendría que haber sido puesto a consulta de los que viven ahí, de muchos otros que a lo mejor vivimos un poquito más lejos, pero que podemos ser afectados por una situación así. O sea, van a estar pasando, entiendo que son como 9,000 litros cúbicos, te podría dar el dato preciso, ahí está en el reportaje, pero es una cantidad permanente, constante, diaria de gas a través de un tubo en las comunidades que están rodeando al volcán Popocatépetl, 200 kilómetros. Entonces, yo creo que es un derecho de todos los que viven ahí y de todos los que vivimos cerca, pues que nos expliquen, ¿no?, cómo se definió un trazo de un gasoducto por esa zona, ¿no? Que esa es como la parte que digamos que cierra el ciclo. Por una parte están estas violaciones a derechos humanos, la gente que se opone o que pide consultas es perseguida, pero por otra parte parece un desplazamiento de las decisiones de las autoridades en beneficio de estas empresas multinacionales que uno de pronto no se explica hasta que empieza a haber estas investigaciones como las de Odebrecht, en las que dices cuando hay sobornos, cosas así, porque dices, no se entiende por qué le pueden dar a una empresa como Abengoa más y más concesiones cuando está insolvente desde 2015, cuando declaró que no tiene para pagar y le siguen manteniendo las concesiones, en este caso 52 concesiones de distintas empresas paraestatales hacia Abengoa, ¿no? Sí, increíble, como dices,
además de haber cobrado cantidades millonarias sin haber hecho nada, ¿no? Porque ese es un poco también el tema, ¿no? Se hacen transferencias de dinero público sin que haya habido de regreso, en este caso en particular de Abengoa, construcción o elaboración del proyecto mismo, aún. Sí, está parada porque está detenido el asunto de la presa. Entonces, no se... Sí, pero si son transferencias el acueducto de Jalisco, porque Abengoa está involucrada en los dos lugares, tanto en el acueducto que va de Jalisco hacia León, como en el del Plan Integral Morelos. Pero en el caso del acueducto que va de Jalisco a León, no ha empezado la obra, pues porque está en un juicio desde 2013 detenida la obra de la presa. Pero eso no ha evitado que, insisto, que por ejemplo, se creen que a través de estos instrumentos bursátiles financieros, los fondos de pensiones mexicanos, que ese es otro tema, no sabemos de cuáles fondos ni cómo, se estén utilizando para financiar este proyecto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno empieza a darse cuenta cuando empiezas a investigar cómo funcionan, y que también te das cuenta de que no hay quien, parece que no hay en este país quien ponga un alto, quien les diga, quien investigue. Encontramos una cosa interesante que hizo la organización Poder, que es una organización que ha estado investigando, haciendo una investigación de Abengoa durante años, y que se dedican a investigar a estas empresas, que nos decía que es el deudor único más grande del gobierno de Estados Unidos. Durante la administración de Obama, Abengoa también recibió como dinero, como en préstamo, pero cuando se declaró insolvente, el entonces senador Mike Pompeo, que ahora está a cargo de la CIA, solicitó información y cuestionaba muy duramente a los secretarios de Energía y del Tesoro porque le estaban dando préstamos a una empresa en quiebra, ¿no? A una empresa que pues había declarado que no tenía dinero para pagar. Esto fue en 2015. Y en México no solo no tenemos cartas de los senadores, sino que ni siquiera nos han informado que están usando estos fondos de pensiones de los mexicanos para financiar a una empresa que está con graves problemas financieros desde 2015. Algunos de sus funcionarios más altos incluso han estado en proceso judicial. Exactamente. Daniela Pastrana, permíteme transmitir en este programa y en esta charla contigo el video que ustedes han subido como periodistas de a pie sobre lo que llaman los Judas de la presa Zapotillo. Es este video de 3 minutos, lo vemos juntas, es una versión pública de este video que están ustedes dando a conocer, y bueno, pues lo compartimos si te parece y regreso contigo. Sí, claro. Básicamente lo que nosotros nos encontramos es el Estado y las empresas tienen a su favor una serie de leyes que les posibilitan emprender sus proyectos, iniciar sus proyectos sin dar información, con unas manifestaciones de impacto ambiental que básicamente se pueden hacer a modo y que se las van a aprobar por el mismo sistema de las manifestaciones, pero son proyectos que se hacen violando derechos de las personas. Entonces nosotros encontramos que un proyecto de este tipo viola derechos desde antes de su construcción, durante su construcción y también cuando estos proyectos se van, ¿no? Porque hay muchos de esos proyectos que tienen una temporalidad. En el caso de la presa de Zapotillo, la vida útil del proyecto son 25 años. Aparte de la diversión que genera la quema del Judas, también hagamos un análisis del por qué en Temaca se rescató la tradición de la quema del Judas. Ha sido por el proyecto de la presa del Zapotillo, que hay personas traidoras en el gobierno favoreciendo a empresas extranjeras y la privatización del agua. Por eso, que se queme el Judas. ¡La lucha sigue! La inundación trae consigo pues la pérdida de patrimonio cultural, la pérdida de su patrimonio histórico, la pérdida de su modo de vida en relación con la vivienda, con la alimentación, con el acceso al agua.
en el caso de Temaca y Acacico, por ejemplo, ellos tienen agua de muy buena calidad, ¿no? Entonces, el desplazamiento implicaría perder el acceso al agua, el perder acceso a sus fuentes de trabajo, perder acceso a sus fuentes de vida. Las empresas durante muchos años negaron su participación en el proyecto y una vez iniciada la licitación, con las irregularidades que hubo durante la licitación fue impugnada por algunas de las empresas perdedoras. Y una de las cosas que se ha comprobado durante este tiempo es que la licitación sí tuvo irregularidades a la hora de decidir cuál de las empresas lo iba a hacer. La respuesta que nos dio sobre todo FCC en su momento pues fue que ellos finalmente eran contratistas, que ellos respetaban las leyes mexicanas y que si en las leyes mexicanas se abría la posibilidad de que ellos participaran, ellos iban a participar, que ellos su marco legal era la licitación y no los derechos humanos, y que en todo caso si había violaciones de derechos humanos era el Estado, o sea el Estado mexicano, el gobierno mexicano, quien estaba violando derechos humanos y no ellos. Que el agua se vaya significa el cierre y la pinza de un proyecto privatizador. Lo que es cierto es que, digamos, las transnacionales del agua o de la energía pues están en México, ¿no? Y van a disputar siempre este tipo de megaproyectos, ¿no? Está este video llamado Los Judas de la presa Zapotillo, de periodistas de a pie, Daniela Pastrana, que bueno, pues engloba bastante bien precisamente parte de lo que has estado contando este día y en esta conversación. Bueno, una cosa muy importante que hay que decir es que estos son dos casos, los del Zapotillo, León y el Plan Integral Morelos, de 60 denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las empresas que se entregaron a la ONU, al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos en su visita, y que están en el informe de la ONU, que es parte de donde empezamos a hacer esta investigación, ¿no? Pues está la investigación completa, Daniela Pastrana. Dinos a dónde acude el que quiera verla completa, la investigación, en qué dirección electrónica está. Está en el sitio piedepagina.mx y bueno, ahora pues compartida también con el portal de Aristegui Noticias, tienen ahí una parte de la investigación. Tenemos un fragmento y tenemos el link para llevar directamente a la investigación completa, que agradecemos mucho compartan esta mañana este día con esta muy importante investigación de la que nos has hablado, Daniela. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y seguimos en comunicación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Carmen. Gracias, igualmente. Bueno, pues una muy amplia e importante investigación de este asunto de primera línea y de primera importancia para un país como el nuestro. Esta definición, esta investigación sobre estas empresas españolas que sangran a México y bueno, pues entre otros el botón de muestra de la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas que construyó la presa El Zapotillo en Jalisco, que podría inundar 3 pueblos milenarios, entre otras cosas, como parte de lo que nos ha contado Daniela Pastrana.